días. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Civil Familiar, señalada para el día 9 de noviembre del 2022 a las 11 horas. Siguiendo con la convocatoria presentada, me permito extender la realización de la 33ª sesión ordinaria que se llevará a cabo el día de hoy, como habíamos dicho, a las 11 horas. Como orden del día tenemos la asistencia e integración de la sala. En este caso tenemos la presencia de los magistrados, como magistrada primera, la maestra en Derecho, Lisset Jiménez Herrera. La magistrada primera de la Sala Colegiada Penal y Civil, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Por excusa de la magistrada licenciada en Derecho, María Carolina Canto Valdés. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. Como segundo orden del día de la lista tenemos los asuntos a tratar, que será inciso A, la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Iniciaremos con los tocas listados por la magistrada primera, Lisset Jiménez Herrera. Y tenemos el toca listado como número 1, es el 1143-2021, relativo al expediente 1100-2017, relativo a la apelación de la sentencia de fecha 7 de septiembre del año 2021. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias, secretaria de Acuerdos. A manera de antecedentes, me permito comentar que dentro del TOCA 1143, el 6 de julio del año 2022, la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés observó una familiaridad por razón de amistad con alguna de las partes, por lo que, con fundamento en el artículo 101, fracción séptima, solicitó excusarse del presente asunto, lo que así fue aprobado por los 3 magistrados que integramos esta sala civil y familiar. Así, el 8 de julio de 2022, mediante oficio 693, signado por el magistrado tercero y presidente de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia, la maestra en Derecho Graciela Alejandra Torres Garma, magistrada primera de dicha sala, entra en funciones de integración de esta sala única y exclusivamente para efecto del desahogo del TOCA que se ha comentado, el 1143. Tomando en cuenta esos antecedentes, procedo a dar lectura al proyecto de sentencia. En este TOCA, el apelante PGCB impugna la sentencia definitiva de fecha 7 de septiembre del año 2021, dictada por el titular del Juzgado Primero Civil del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, dentro del expediente número 1100-2017, relativo a un juicio ordinario civil promovido por el apelante en contra de EMG y JAAM. En primera instancia, la juzgadora concluyó que el actor no cumplió con la obligación impuesta a su cargo en el contrato de promesa de compraventa, es decir, el pago estipulado, por lo que no le asistía el derecho para exigir a los demandados que le otorgaran la escritura definitiva de compraventa. Así, el apelante, en sus agravios primero y segundo ante esta sala civil y familiar, alegó que no se valoró el hecho de que su contraparte aceptó todo lo que él afirmó en su escrito de demanda, con excepción del pago de lo convenido, enfatizando que resultó indebido que no se tenga por acreditado el pago total acordado. Asimismo, el recurrente se duele de que la jueza no haya ordenado la devolución de las cantidades que asegura haberles entregado a los demandados, así como que tampoco los hubiera condenado al pago de un alquiler o una renta por el uso de los predios como indemnización por el deterioro de aquellos, ya que él es el perjudicado. El sentido de la resolución de esta segunda instancia que proponemos como ponencia es que los agravios que anteceden, analizados de manera conjunta, son infundados, en mérito de que el apelante faltó a la obligación impuesta en el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, pues no demostró sus afirmaciones y consecuentemente no justificó su acción. Por lo tanto, analizados los motivos de disconformidad en el contexto de los hechos y medios de prueba que obran en autos, tomando en especial consideración lo plasmado en el contrato base de la acción,
Se propone confirmar la sentencia apelada de fecha 7 de septiembre del año 2021. Se procede a la votación. Magistrada segunda, Graciela. A favor. Magistrado tercero, A favor. magistrada Lisset. A favor. El proyecto del TOCA 1143-2021 se aprueba por unanimidad de votos. Y se agradece la intervención de la magistrada Graciela Alejandra Torres Gama por la participación en la aprobación de este proyecto. Para proceder a la integración de la magistrada María Carolina. Muchas gracias, abogada. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Tendremos un receso de 5 minutos para esperar la integración de la magistrada María Carolina Canto Valdés. Buenos días, magistrada María Carolina Canto Valdés. Procederemos a continuar con la 33ª sesión ordinaria de esta sala y seguiremos con los tocas de la lista de la magistrada Lisset Mimenza Herrera. Continuaremos con el número 2 de la lista, que es el toca 262-2022 del expediente 551-2021, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 19 de enero del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria de Acuerdos. Con respecto al TOCA 355-2022 del expediente 175-2020, el apelante es ROM. La resolución impugnada es la sentencia de fecha 22 de febrero de 2022, dictada por la jueza tercera de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, dentro del expediente número 175-2020, relativo al juicio ordinario oral familiar de aumento de pensión alimenticia. Como antecedentes tenemos que se declaró procedente el juicio de aumento de pensión alimenticia y se condenó al señor ROM a pagar a favor de la actora PBOR como nuevo importe la cantidad líquida que resulte del 30% del total de sus sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba en forma mensual como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, el apelante entre sus agravios ante esta sala, comenta que la sentencia apelada carece de imparcialidad, ya que no se analizó con igualdad la demanda y las pruebas, siendo favorecida la actora, aunado de que es violatoria al artículo 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, puesto que las testimoniales ofrecidas por la demandante, así como la declaración de parte de esta, resultaron ser incongruentes. Además de que no se acreditó un cambio de circunstancias en la capacidad económica del demandado. Alega que la juzgadora perdió de vista el principio de proporcionalidad, ya que al parecer del apelante resultó ser excesivo el nuevo porcentaje fijado como pensión alimenticia. El proyecto que se propone desde esta ponencia es que a juicio de esta alzada resultan infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios expuestos por el apelante, por lo que se debe confirmar la sentencia apelada, pues sí se acreditó el cambio de circunstancias tanto en la acreedora como en el deudor. Se dice esto ya que el deudor alimentario pasó de tener 2 acreedores a únicamente 1, quien es la hoy actora. Y respecto al cambio de circunstancias de la acreedora, la pensión alimenticia fijada antes de este juicio proviene de una sentencia del año 2012, cuando la actora era menor de edad y cursaba la educación primaria. Y en la actualidad, la promovente probó que si bien ya es mayor de edad, se encuentra cursando una carrera universitaria y por lo tanto sus necesidades han aumentado. Y se cumple con lo que señala el artículo 28 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Así, el sentido de nuestra resolución propuesta es en el sentido de confirmar la sentencia de fecha 22 de febrero del año 2022. Se procede a la votación. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor.
Magistrada primera, A favor. el proyecto del TOCA 355-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el número 2 de la lista, que es el TOCA 262-2022, relativo al expediente 502-2021, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se apela a la sentencia de fecha 19 de enero del 2022. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria de Acuerdos. Dentro del TOCA 262-2022 se tratan de unas diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial promovidas inicialmente por la ciudadana LVPA y actualmente continuado por LAMP por su propio y personal derecho, a fin de que se decrete una pensión alimenticia a su favor y a cargo de su padre, el señor LAMP. En primera instancia, en la sentencia de fecha 19 de enero de 2022, el juez declaró procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria y decretó alimentos provisionales a favor de LAMP y a cargo de su padre, el señor LAMP, por lo que se condenó a este último a pagar en concepto de pensión alimenticia la cantidad líquida que resulte del 30% de las percepciones que reciba como pensionado del ISSSTE. De igual forma, se estableció como forma de garantizar el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia el descuento a la nómina del señor. En sus agravios, el recurrente, como primer agravio, señala que la pensión alimenticia decretada a su favor no es suficiente para solventar todos sus gastos de primera necesidad, dado que practica fútbol, soccer en un club en el que se paga una mensualidad, entre otras cosas. Asimismo, en la licenciatura que cursa le solicitan materiales costosos. Además, menciona que tiene un hermano menor de edad, hijo de la señora LVPA y del señor JSS, lo que genera que no siempre alcance para cubrir todos los gastos del hogar en el que habita. Como segundo agravio, expresa que hubo una violación a su derecho de recibir alimentos por parte del juez, al declarar improcedente el pago de alimentos retroactivos a su favor, puesto que la posibilidad de reclamar dicho pago no se circunscribe a la esfera de la minoría de edad y que una persona mayor de edad puede exigirlo de manera retroactiva. En esta segunda instancia, consideramos que es infundado el primer agravio del apelante, puesto que se considera que la determinación del juez primigenio cumple equitativamente con el binomio necesidad-posibilidad y se respeta el derecho al mínimo vital, tanto del deudor como del acreedor. Por otra parte, es inoperante el segundo agravio planteado, ya que se hicieron valer argumentos relacionados a consideraciones que no fueron expresadas ni abordadas en la sentencia que se reclama. Finalmente, en atención al deber que tienen las autoridades de procurar que la determinación de los alimentos, así como de la garantía que se otorgue para asegurar su cumplimiento, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que los rigen, además de que al ser los alimentos un derecho de la familia y que todo lo relacionado con aquella institución afecta indubitablemente al orden y desarrollo de todos los que son sus miembros, es que procede la suplencia de la queja deficiente a favor del apelante, dado que ésta no se limita a los menores de edad e incapaces, sino también aplica para aquellos casos en que se vean afectados el orden y el desarrollo de la familia. Bajo ese entendimiento es que se procede a modificar la sentencia apelada, ya que el descuento del porcentaje correspondiente a una pensión alimenticia a la nómina del deudor en su carácter de asalariado no puede ser considerada una garantía, por lo que se procede a establecer una garantía que realmente sirva para prevenir la falta de cumplimiento de la obligación consistente en el depósito equivalente a 3 meses de pensión alimenticia. Procedemos a la votación. Magistrada primera, ¿A favor? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto se toca 262-2022, se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el siguiente el número de toca listado, que es el 310-2022 del expediente 417-2007, diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas en el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Entonces se apela el auto de fecha 2 de febrero del 2022. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Dentro del TOCA 310-2022, el apelante es de iniciales LDDD,
Como antecedentes tenemos un auto de fecha 2 de febrero del año 2022, dictado por la jueza primera de lo familiar del primer departamento judicial del Estado, dentro del expediente número 417-2007, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el apelante IMJGM, a fin de que sean aprobadas las bases que acordaron para llevar a cabo su divorcio por mutuo consentimiento. En primera instancia, en atención a la solicitud de la señora MJGM en representación de su hija XDG, la jueza de primera instancia resolvió acerca de los incrementos y adeudos de pensión alimenticia a cargo de LDDD y en favor de la citada niña, específicamente sobre los años 2018, 2019 y 2020, para lo cual realizó diversas operaciones matemáticas con base en los recibos de nómina de LDDD, dando como resultado un incremento en la pensión alimenticia que deberá ser de 2.900.76 pesos quincenales. En el 2017 era de 2.392.40 pesos quincenales. Y requirió al deudor el pago de 59.272.33 pesos en concepto de adeudos de pensiones de los indicados años. Como agravio, el apelante se duele del incremento de la pensión, alegando que resulta excesivo, pues la jueza erróneamente consideró que su sueldo ha aumentado cuando no es así, por lo que debió valorar adecuadamente sus recibos de nómina exhibidos, ya que realizó operaciones matemáticas sin valorar los descuentos y o las deducciones de ley, además de que tiene otros acreedores, por lo que no puede pagar esa cantidad. El sentido de la resolución de segunda instancia que propone esta ponencia es que el único agravio expuesto por el apelante es parcialmente fundado por una parte e inoperante por otra, pues ciertamente la jueza realizó los cálculos de pensión alimenticia sin valorar los descuentos de ley. En ese sentido, deberá modificarse la cantidad estimada en el auto apelado y quedar en 2.818.52 pesos quincenales. De esa manera, al adecuar esta sala a dicho incremento quincenal, también resulta modificado el adeudo de pensión alimenticia, pues aunque no formó parte de la litis en esta alzada, pueden verse trastocados los derechos de la hija de los interesados. En consecuencia, la cantidad que deberá requerirse por el adeudo de pensión alimenticia correspondiente a los años de 2018, 2019 y 2020 es por 90.204 pesos. Por otro lado, es inoperante lo tocante a que no puede pagarse la pensión actualizada porque el apelante tiene otros acreedores, pues se trata de una obligación que el deudor contrajo de manera voluntaria en el convenio de divorcio celebrado con su entonces esposa. No obstante, de considerar que la prerrogativa que tiene a su cargo en la actualidad es excesiva debido al cambio de las circunstancias que imperaban en el momento en que fue pactada, tiene expedito sus derechos para hacerlos valer en la vía legal correspondiente. En tal virtud, procede modificar el auto apelado para los efectos antes señalados. Se procede a la votación. Magistrada primera, ¿A favor? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 310 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el siguiente TOCA, que es el 335-2022 del expediente 69-2022, procedimiento especial de divorcio encausado, donde se apela el auto de fecha 23 de febrero del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. Dentro del TOCA 335-2022, el apelante es de siglas DASM. Como antecedentes tenemos un auto de fecha 23 de febrero del año 2022, dictado por la jueza tercera de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, dentro del expediente número 69-2022, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado que pretende promover la recurrente en contra de MHKT. En primera instancia, la jueza no admitió el procedimiento especial de divorcios incausales, en virtud de que la demandante no justificó que existía una negativa por parte del demandado para la tramitación del divorcio administrativo. En consecuencia, se le hizo saber a la compareciente que podía acudir ante el oficial de registro civil de su domicilio a fin de llevar a cabo su divorcio administrativo y, por lo tanto, ordenó archivar el expediente como asunto totalmente concluido. Como único agravio, la apelante en síntesis expresa
que la esencia del divorcio sin causales es la voluntad de uno solo de los cónyuges de no querer continuar con el vínculo matrimonial, resultando innecesaria la expresión o justificación de algún motivo, causa o circunstancia para solicitar ese procedimiento, por lo que no tenía que justificar la negativa de su cónyuge al tramitar el divorcio administrativo como requisito para la admisión del divorcio sin causales. El sentido de la resolución de esta segunda instancia propuesta por esta ponencia es que en el divorcio sin expresión de causa, la voluntad de la persona de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación o justificación alguna, por lo que es fundado el único agravio, en el sentido de que no es obligación justificar la negativa de otro cónyuge e instar un divorcio administrativo como requisito para la admisión de un procedimiento especial de divorcio sin causales, máxime que la ley no lo exige. Por lo anterior, debe revocarse el auto apelado y admitirse el procedimiento instado. Se procede a la votación. Magistrada primera, ¿A favor? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 335-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuamos con el siguiente orden de la lista, que es el TOCA 242-2022 del expediente 631-2021, diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial, juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 12 de noviembre del 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. Dentro del TOCA 242-2022 tenemos como apelantes a MG, RH y JM, FM. La resolución impugnada es la sentencia definitiva de fecha 12 de noviembre del año 2021, dictada por la jueza quinta de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, dentro del expediente número 631-2021, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial. Como antecedentes, se condenó al señor JMFM a pagar a la señora MGRH en concepto de pensión alimenticia provisional a su favor y de sus dos hijos, la cantidad líquida que resulta del 40% del total de sus sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que devenga como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiéndole a cada uno de los niños el 15% y a la progenitora de estos el 10% restante. Y a efecto de garantizar la indicada obligación alimentaria, se declaró trabado formal embargo sobre la aludida cantidad porcentual. Como agravios de la señora MGRH, tenemos que la sentencia viola el binomio de posibilidad-necesidad, por lo que no se tiene la certeza si con el porcentaje decretado se cubren las necesidades de sus hijos. Además de que la juzgadora no estudió adecuadamente las documentales que obran en el juicio de origen. El 10% fijado a su favor como pensión alimenticia provisional viola los principios de congruencia y exhaustividad, así como su derecho alimenticio, en virtud de que es insuficiente para sufragar sus necesidades de acuerdo a lo que ella considera. Como agravios del señor JMFM, tenemos que considera que le causó perjuicio el 10% establecido en concepto de pensión alimenticia provisional, dictado a favor de MGRH, pues a su parecer la resolutora violó los principios de equidad, justicia y proporcionalidad, ya que no tomó en cuenta los ingresos que asegura percibe la citada señora, por lo que no le asiste este derecho, además de que no se acreditó su necesidad de residuos. Por otra parte, alega que se violó su derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional, a pesar de que todas las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de garantizar. Finalmente, se quejó de que la resolutora no salvaguardó los principios reguladores de la valoración de la prueba, debido a que en el considerando cuarto de la resolución impugnada únicamente se relacionaron los medios de convicción desahogados por la promovente, omitiendo valorarlos debidamente. El proyecto de esta ponencia con respecto a este TOCA es modificar la resolución impugnada, pues son esencialmente fundados los agravios primero y segundo esgrimidos por la señora MGRH, infundados por una parte e inoperantes por la otra, los del señor JMFM. Y en suplencia de la queja se decreta el medio para garantizar la pensión alimenticia. Respecto a la pensión de la actora, sí está justificada la necesidad que tiene aquella de que le sea proporcionada una cantidad en concepto de alimentos,
Sin embargo, la cantidad decretada por la juzgadora a juicio de esta alzada no se considera suficiente para cubrir con sus necesidades básicas, por lo que se estima pertinente aumentar la pensión a su favor del 10 al 15%. En lo relativo a la pensión alimenticia de los dos menores de edad, tampoco se encuentra ajustada a derecho, pues se estima insuficiente teniendo en cuenta que se trata de una niña y un niño que al momento del dictado de la sentencia contaban con 7 años de edad y que asistían a un colegio particular. Por lo tanto, es preciso modificar el porcentaje de la pensión alimenticia fijada a su favor para quedar en un 40% de los ingresos del progenitor, en el entendido de que a cada uno de los mencionados niños les corresponderá el 20%. Se concluye que el porcentaje que deberá pagar el señor JMFM a favor de sus 3 acreedores es del 55% del total de sus sueldos, emolumentos, prestaciones ordinarias y extraordinarias, que devenga como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por último, en suplencia de la deficiencia de la queja, se fija la cantidad líquida que resulte de un mes de pensión alimenticia provisional como concepto de garantía, la cual deberá exhibir el deudor en un término improrrogable de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se tenga por recibida la presente resolución en el juzgado principal. O bien, en sustitución de dicha suma, constituir hipoteca, prenda o fianza según lo dispuesto en el numeral 41 del Código para la Familia del Estado de Yucatán. Así, como he comentado en un principio, en resumen, lo que se propone es modificar la sentencia definitiva de fecha 12 de noviembre del año 2020. Muy bien, se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, a favor, magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 242-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Tenemos el último TOCA listado por la magistrada Licencia Jiménez Herrera, que es el 373-2022, relativo al expediente 372-2021, juicio ordinario familiar de reconocimiento de paternidad y filiación del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 2 de marzo del año 2022. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias. Respecto al TOCA 373-2022, el recurrente es YCCA. Estamos hablando de un juicio ordinario oral familiar de reconocimiento de paternidad y filiación promovido por la recurrente y la señora MEAM como tutora de los menores de edad AC y AM, ambos de apellido CA, en contra del señor FGC. En primera instancia, el juez declaró procedente el juicio y se ordenó el reconocimiento de los niños por parte del señor FGC. Asimismo, se decretó la guardia y custodia a favor de la parte actora, se fijó un régimen de convivencia entre los menores de edad y el padre no custodio, se condenó al demandado a pagar en concepto de pensión alimenticia a favor de los niños el 20% del total de sus sueldos y emolumentos, menos las deducciones de ley, que devenga de su centro de trabajo, y a fin de garantizar la misma, se ordenó el embargo de sueldos y emolumentos que percibe el deudor. En sus agravios, la recurrente fueron presentadas de forma extemporánea, sin embargo, esta sala entró al estudio oficioso de la apelación en atención al interés superior de los niños involucrados en el asunto. Como parte del proyecto, se ordena dejar insubsistente la sentencia y ordenar reponer el procedimiento, por cuanto después de un análisis oficioso se infiere que la sentencia no está ajustada a derecho porque la retención de un porcentaje mediante embargo de los sueldos del deudor no puede ser considerada una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación, por lo que debe constituirse una de las enumeradas por la ley, hipoteca, prenda, entre otras. Por otra parte, también se advierte que hubo una omisión del juzgado primigenio, pues no hizo pronunciamiento alguno sobre la solicitud de la hoy recurrente respecto de la condena al pago de las pensiones retroactivas a partir del mes de febrero del año 2018. Sin embargo, una vez analizada la procedencia de la prestación que llegó a la conclusión de que no se cuentan con elementos para poder fijar un monto provisional, debería dejarse insubsistente la sentencia y reponerse para recabar información al respecto. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, a favor, magistrado tercero,
A favor. El proyecto del TOCA 373-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Ahora se continúa con los TOCAs de la magistrada segunda, licenciada en Derecho, María Carolina Silvestre Canto Valdés, quien enlistó para la presente sesión 5 resoluciones y ha considerado como punto número 1, que es el TOCA 339-2022, retirarlo para un mejor estudio. Por consiguiente, nos pasamos al número 2 listado, que es el TOCA 1093-2021 del expediente 51-2019, juicio ordinario civil del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del estado, donde se apela el auto de fecha 10 de marzo 2020. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. De las constancias del expediente 51-2019, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio de propiedad y posesión del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del estado, se advierte que fue promovido por MAFP en contra de M del C del SCM, en el cual se puede constatar que la parte demandada, aun cuando menciona que controvierte el auto de 27 de agosto de 2020, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 4 de septiembre del año citado, de su escrito de expresión de agravios, se advierte que combate el diverso de 10 de mayo de dicha anualidad, en el cual se decidió lo relativo a ordenar una audiencia, citar a las partes y resolver sobre la acumulación del diverso expediente 270-2016, que pertenece también al mismo juzgado, por lo que a fin de no limitar su legítimo derecho de acceso a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, esta sala se abocará a resolver como corresponde. En los agravios, el inconforme controvierte que la resolución emitida por la juez segundo civil carece de legalidad y seguridad jurídica, tal como establecen los numerales 14 y 16 constitucionales, al no estar debidamente fundada y motivada, ya que a su juicio no se expresaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del auto de vinculación, y además existe, a su parecer, una correcta y adecuada relación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que a su parecer en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas. Alega igualmente que no se informó el motivo para citar a las partes en audiencia, ya que no obstante que se menciona un numeral, no se relacionó el tipo de procedimiento, por lo que ello es insuficiente para tener por debidamente fundada y motivada la decisión de la juez, reiterando en esencia la indebida fundamentación y motivación del acto emitido por la juzgadora. También alega que el acto emitido es completamente ilegal, ya que al promoverse la acumulación, su promovente y contraparte refirió que existía identidad de inmuebles en cuanto al objeto de la litis. Esto es, en ambos juicios, pero perdiendo de vista que precisamente en el expediente que se solicitó la referida acumulación, tiene como punto controvertido la identidad. Como resultado de la revisión de las constancias, se concluye que devienen inoperantes e inatendibles los agravios expuestos por la apelante, toda vez que la determinación que por esta vía se combate lo constituye el acuerdo dictado el 10 de marzo de 2020 y no el diverso auto emitido el 27 de agosto del propio año, como menciona la apelante, siendo evidente que los argumentos expresados por esta están dirigidos a combatir la decisión de la juez de primera instancia ordenada en el primer proveído antes señalado, en el que dicha juzgadora citó a las partes para resolver respecto de la acumulación del expediente 51-2019 con el diverso marcado con el número 270-2016. Sin embargo, el 23 de junio de 2020 fue llevada a cabo tal actuación, en la cual se decidió la procedencia de la acumulación, decisión que al no haber sido recurrida por la apelante M del C del SCM, incita lo inoperante de los agravios hechos valer, ya que la audiencia de la que se inconforma ya fue desahogada. Entonces, aun cuando expuso motivos de inconformidad vertidos en contra del auto de citación para audiencia en la que se resolvería el incidente de acumulación,
Los mismos devienen inatendibles en razón de que el auto de fecha 10 de marzo de 2020 fue sustituido por la actuación efectuada el 23 de junio de dicha anualidad, al llevarse a cabo la audiencia para la cual fue precisamente citada la parte inconforme M del SCM, misma en la que se decidió acerca de la acumulación. De ahí que al ser superado el acuerdo en el cual se citó comparecer a una audiencia en la que se resolvería lo relativo a la acumulación, no es factible como finalidad lógica jurídica dar continuidad con el análisis del recurso de apelación, ya que el mismo ha quedado sin materia. En efecto, no es posible, como pretende la recurrente, declarar la revocación o modificación de un auto que ordenó la citación de las partes a una audiencia, cuando además esta última ya fue desahogada, ya que ello atenta contra el sistema de recursos previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, por lo que la materia de la apelación se considera que ha quedado sin materia. Por lo expuesto, devienen inoperantes e inatendibles los agravios formulados por la apelante y el sentido que se propone en la resolución es confirmar el auto de fecha 10 de mayo del año 2020, dictado por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente 51-2019 relativo al juicio ordinario civil de prescripción positiva, toda vez que la materia de la apelación ha quedado sin materia. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 1093-2021 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el tercer de la lista, que es el TOCA 69-2022 del expediente 168-2020, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 31 de agosto de 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. En el TOCA 69-2022, derivado del expediente 168-2020, relativo a unas diligencias de jurisdicción voluntaria, la juez segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, con apoyo en el numeral 705 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, decretó alimentos provisionales a favor de 2 menores de edad y a cargo de su progenitor de iniciales FUC, por la cantidad de 2,000 pesos mensuales, argumentando que el propio obligado, en el estudio socioeconómico que se le practicó, expresó que tenía un empleo estable como diligenciero y que percibía 4,400 pesos mensuales. El resumen de los agravios, el inconforme con esa resolución, esto es el citado deudor alimentario de iniciales FUC, expone como agravios medulares los siguientes: que se debe reducir tal carga alimentaria, pues además que actualmente está desempleado y no posee una vivienda propia, igual tiene otra descendiente con la calidad de estudiante, la cual es hermana mayor de los menores de edad inmiscuidos en este asunto, misma que él tiene incorporado a su hogar, refiriendo que otro aspecto que no se debe inobservar es que la madre de los infantes involucrados en este asunto, a diferencia de él, sí tiene un empleo fijo con percepciones superiores, argumentando y apoyando su dicho con la tesis judicial de rubro alimentos, su proporcionalidad en caso de diferencia de ingresos entre los deudores. Del estudio realizado y del proyecto que se somete a consideración, se propone declarar inoperantes tales agravios, pues el hecho de que el apelante arguya que a la presente fecha se encuentra desempleado constituye una simple manifestación, lo cual no es susceptible de desvirtuar lo acreditado en autos, a través del estudio económico que consta, en donde él mismo manifestó que laboraba como diligenciero para cierta empresa. Asimismo, teniendo en cuenta que los alimentos que nos ocupan se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de los mismos respecto a su cuantía, se debe tener en cuenta la necesidad del acreedor que lo requiera. Entonces, la posible existencia de una diversa dependiente económica del obligado no ataca la legalidad del alimentario establecido en el fallo de origen, aunado a que existe criterio judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se ha sostenido que la sola existencia de un nuevo acreedor no necesariamente
incide en la capacidad de un obligado. Esto mencionándose en la tesis de rubro, reducción de pensión alimenticia, forma de resolver la acción relativa cuando se funda en el nacimiento de nuevos hijos del deudor alimentario, siendo intrascendente para reducir la carga alimentaria del inconforme, las percepciones inherentes a la madre de los infantes inmersos en el presente asunto, en tanto que ella cumple con su obligación al tener a los infantes incorporados a su hogar. Aunado a que no resulta verídico que existe una diferencia significativa entre los sueldos de ambos progenitores, pues las constancias que obran en autos, justifica que ambos padres están en aptitud de obtener ingresos similares por 4.400 pesos moneda nacional mensuales. Y finalmente, se torna como inverosímil lo proferido por el recurrente en lo que atañe a que no cuenta con una vivienda propia, ya que aparece un oficio remitido por el registro público en donde se consigna que el mismo es propietario de 2 inmuebles. En virtud de lo anterior, en el sentido de la resolución, se propone confirmarla, explicitando la recurrente que tiene expedito su derecho para hacer valer en la vía y forma legal correspondientes todas las cuestiones que bajo su perspectiva lo coloquen en una situación que podría ser preponderante para reducir la obligación provisional aquí decretada. Esto con apoyo en el precedente obligatorio de rubro alimentos vía legal para su aumento o disminución en el procedimiento oral familiar. Por consiguiente, se somete a votación. Los resolutivos son inoperantes los agravios hechos valer por el apelante de iniciales FUC. En consecuencia, se confirma la sentencia de fecha 31 de agosto del año 2021, dictada por la juez segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 168-2020, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, promovidas por LRTM, a fin de que se decrete judicialmente una pensión alimenticia a su favor y de sus hijos menores de edad de identidades reservadas y a cargo del apelante. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 69-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el orden de la lista, tenemos el TOCA 235-2022, relativo al expediente 2-2019, juicio oral familiar contra victoria de paternidad, juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, donde se apela la sentencia definitiva de fecha 13 de septiembre del año 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. En el TOCA 235-2022 se analiza la resolución dictada el 13 de septiembre de 2021, en la que se determinó aprobar el convenio suscrito por las partes contendientes respecto de la guarda y custodia, régimen de convivencia y alimentos de la menor de identidad reservada con iniciales SMHH, ello como consecuencia de que aun cuando LDNGP demandó la paternidad biológica respecto de dicho infante, cuya filiación fue realizada por CRHC y GBIHO, quienes originalmente fungían como padres de la misma, una vez admitido el procedimiento de origen y desahogadas las pruebas que ambas partes ofrecieron y perfeccionaron en la etapa respectiva, aquellos convinieron celebrar un convenio respecto a los puntos aprobados por la juez de origen, elevado a sentencia ejecutoriada dictada el citado 13 de septiembre del año próximo pasado. Esta sentencia fue impugnada por el tutor especial de iniciales MASH, quien representa los derechos de la menor de edad de iniciales SMHH. El resumen de los agravios, en primer término, el apelante señaló que la decisión asumida por la juez natural, derivada de la aprobación del convenio suscrito por las partes contendientes, es violatoria de las garantías consagradas en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que con tal resolución se violan flagrantemente las garantías de la menor representada. En los restantes motivos de inconformidad, controvierte el tutor de la menor de edad que no fueron tomados en cuenta los numerales
tercero y cuarto de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con los preceptos tercero y noveno de la Convención sobre los Derechos del Niño, mismos que establecen la obligación de preservar el interés superior del menor, por lo que es inminente que aún de oficio y en suplencia de la deficiencia de la queja, se tomen en cuenta las medidas necesarias que puedan afectar a los menores, lo que a su juicio se vio menguado porque de la simple lectura del documento, el convenio entre las partes, se encuentra viciado de forma y fondo en perjuicio de su representada, ya que al mencionarse la cantidad de pensión alimenticia en favor del infante, se omitió manifestar la fecha y forma de pago de la misma, que de igual manera debió fijarse el incremento de esta con base en el aumento al salario mínimo general vigente en el lugar donde se ubica el domicilio del deudor alimentario y en el mismo porcentaje que se hubiera incrementado su sueldo. Asimismo, alega que tampoco se le previno al deudor alimentario a fin que, si cambiara de empleo, deberá informar dentro de los 10 días siguientes a dicho cambio acerca de la denominación o razón social del nuevo empleo, la ubicación de este y el puesto o cargo que desempeñe, así como el nuevo salario que perciba a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimentaria. En este sentido, también controvertió el referido tutor de la menor, que fue omitida la propuesta de garantía de la obligación alimentaria a favor de aquella, tal como previene el numeral 41 del Código de Familia para el Estado, puntualizando que su representada quedó en estado de indefensión al no ser observadas tales medidas en contravención a lo preservado en el numeral 16 de la Constitución Federal. Del estudio realizado y del análisis de los agravios planteados por el tutor nombrado en representación de la menor, resultan infundadas las argumentaciones de este último, pues del análisis de la aprobación del convenio se puede observar que la juez no transgredió los derechos alimentarios de la menor, en tanto al aprobar el referido convenio suscrito por ambas partes desde el 14 de julio de 2021, sí preservó lo relativo a la pensión alimentaria de la misma, los días de su pago, su aumento conforme incrementa el salario mínimo, la garantía, así como el apercibimiento al padre y deudor alimentario, para que en el caso de cambiar de empleo, informe al juez del conocimiento, así como al acreedor alimentario. Por tanto, en el sentido de la resolución que se propone, es declarar infundados los agravios formulados y confirmar la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2021. En tanto que la juzgadora no incurrió en una indebida fundamentación y motivación, como aseguró la parte apelante, y que porque lejos de ello se preservó el interés superior de la menor. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 235-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el último de la lista, tenemos el TOCA 345-2022, relativo al expediente 781-2021, juicio de sucesión testamentaria, juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, donde se apela el auto de fecha 15 de marzo del año 2022. Adelante, magistrada. Gracias. La persona de iniciales ACCA demandó juicio de sucesión testamentaria y quien en vida se llamó T del RAC, quien fuera vecina de esta ciudad de Mérida y que asegura la recurrente fuera su madre, quien fecha 29 de noviembre de 2021, la jueza le previno para que acreditara la descendencia de la autora de la sucesión, así como que exhibiera diversos documentos, siendo que al dictar el acuerdo apelado, la juez razonó no admitir el procedimiento sucesorio instado por la OI inconforme, pues no obstante la prórroga que se le concedió por medio del auto de fecha 14 de enero de 2022, la OI inconforme no acató las prevenciones que en su momento se le indicaron en el previo acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2021, ordenando en consecuencia el archivo del expediente como asunto concluido. En los agravios, la inconforme se queja porque la jueza trastocó su derecho humano de acceso a la justicia,
representado en la agilidad, sencillez y brevedad que deben revestir los procedimientos familiares. Esto, según abunda, se refleja especialmente en dicho juicio de sucesión testamentaria, donde no hay contraparte, y ella asevera, comparece como la única heredera. La apelante también señala que cumplió con la prevención que se le hizo para que exhibiera los certificados de inscripción vigentes, certificados de gravamen y del valor de los bienes pertenecientes al caudal hereditario, así como la anotación del acta de matrimonio de la autora de la sucesión. Por otro lado, la recurrente reconoce que a través del auto de fecha 14 de enero del año en curso, se le requirieron los documentos consistentes en que exhibiera su acta de nacimiento, aunque se observa una afirmación incorrecta, ya que ella refiere que el acta que se le pidió es de la autora de la sucesión, respecto de los cuales refiere en su propio escrito de expresión de agravios, pueden ser exhibidos por ella como promovente del citado juicio en cualquier etapa de este, ya que considera que no forman parte de los requisitos y o impedimentos legales para admitirlo. Del estudio realizado, se considera fundados parte de los agravios del lado recurrente respecto a considerar de forma general que fue indebido el que la jueza tuviera por no admitido el juicio que aquella pretendió impulsar, llegando al extremo de ordenar el archivo del expediente de origen como asunto totalmente concluido. Razonamiento que esta sala ha consolidado bajo la idea de que, en atención al principio de economía procesal, ningún sentido tendría desconocer lo actuado, aplicando un criterio rigorista que orille a la hoy recurrente a iniciar nuevamente un procedimiento para hacer valer su pretensión. Ahora bien, resulta infundada la pretensión enderezada para el efecto de que la juez admita ya formalmente el juicio sucesorio que intenta promover la hoy recurrente, pues como esta última reconoció esencialmente sus agravios, no ha exhibido el acta de nacimiento que la evidencie como la hija de la autora de la sucesión. Falta de acreditación de su legitimación procesal que se considera que es imperante reparar antes de estar en vías de iniciar un procedimiento sucesorio como el que atañe. Por consiguiente, el sentido de la resolución que se propone es determinar fundados en parte e infundados en la restante los agravios aducidos por la apelante de iniciales ACCA y en consecuencia modificar el auto de fecha 15 de marzo de 2022 dictado por la jueza quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado en el expediente 781-2021 relativo al juicio de sucesión testamentaria y en el mismo prevenir a la hora recurrente para que exhiba la copia certificada de su acta de nacimiento y con el apercibimiento de que mientras no aporte tal documento, no podrá darse el debido curso a la demanda del juicio sucesorio por ella representada. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 345-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados por la magistrada Carolina. Continuaremos con los TOCAs listados por el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, quien enlistó 5 resoluciones. De acuerdo a la lista programada, tenemos como número 1 el TOCA 371-2022 del expediente 418-2016, procedimiento especial de divorcio sin causales, juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 10 de marzo del año 2022. Tiene el uso de la voz magistrado. Muchas gracias. El apelante es el ciudadano de iniciales JBH y el contenido de la sentencia impugnada es que se condenó al señor JBH a pagar a favor de la señora de iniciales MIMM durante 25 años, que fue el tiempo que duró su matrimonio, y a favor de sus hijos mayores de edad, YA y
A.E., ambos de apellidos B.M., hasta que concluyan sus estudios debidamente titulados. La cantidad de 8,000 pesos moneda nacional de forma mensual, en el entendido de que una tercera parte es para cada uno de ellos. En los agravios, como primer agravio, el recurrente aduce que le causa agravios el hecho que la juez hizo caso omiso a los oficios que obran en el expediente, en los cuales se señala que el recurrente no cuenta con bienes, no es propietario de ningún establecimiento dedicado a la joyería, así como tampoco tiene cuenta bancaria que acredite la solvencia para poder pagar una pensión alimenticia tan elevada. Asimismo, en su segundo agravio manifiesta que el hecho de que le afecta el hecho de que le fijara una pensión alimenticia a favor de su hijo mayor de edad, de iniciales AEBM, quien actualmente cuenta con la edad de 27 años y que si bien no está titulado como ingeniero civil, también es que, derivado del informe rendido por el director del instituto en el que cursó sus estudios, se hizo constar que su hijo estudió ahí, que su último semestre cursado fue en el periodo de agosto a diciembre del año 2018, siendo este el último semestre que debía estudiar de la carrera. Como tercer agravio, aduce el recurrente que le causa agravio la duración de la pensión alimenticia a favor de la señora MIMM, pues la juzgadora no consideró que legalmente se encuentran divorciados desde el 31 de octubre del año 2018, es decir, hace más de 13 años con 5 meses, por lo que resulta lesivo para el inconforme que le condenaran el pago de la pensión alimenticia por 25 años. En el proyecto se propone que, bueno, derivado del estudio, el primer agravio resulta infundado, ya que contrario a lo alegado por el recurrente, la juzgadora se abocó al estudio del punto relativo a los alimentos, atendiendo y valorando en forma detallada y precisó que se justificó la capacidad de la aquí inconforme para generar ingresos. Con su declaración de parte, con el informe rendido por el secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, se acreditó que tiene 6 vehículos, lo que hace patente la aptitud, posibilidades y talento del recurrente para trabajar, la capacidad para emplearse. Por tanto, se trata de una persona de 49 años capaz de emplearse en alguna actividad. En relación al segundo agravio, se refiere a que no le asiste al ciudadano de nombre AEBM el derecho de recibir alimentos, porque el hoy recurrente acreditó que el citado cuenta con la edad de 27 años y además con la documental privada consistente en el informe rendido por el director del Instituto Tecnológico de Mérida, se probó que estudió la carrera de Ingeniería Civil y que su último semestre lo cursó de agosto a diciembre del año 2018. En consecuencia, quedó demostrado que el ciudadano BM tiene estudios universitarios y lleva aproximadamente 4 años de haberse concluido su educación profesional, cumpliéndose así cabalmente con lo contenido en los artículos 24 y 28 del Código de Familia. Esto es, que el demandante cumplió con otorgar a su hijo una carrera profesional. Ahora bien, no pasa desapercibido para esta sala que es de explorado derecho que la obligación alimentaria no se limita únicamente a sus necesidades primarias, sino que al igual abarca la obligación de otorgarle una profesión, pero también implica que el acreedor alimentario puede ejercer la profesión que estudió, ya que en la mayoría de los casos es necesario el título que acredite la capacidad necesaria para ello, como en este caso, para obtener empleo y una retribución acorde a la profesión, por lo que es indudable que los gastos de la titulación forman parte de los alimentos que deben cubrirse por el rubro de educación, de manera que, en tal sentido, no obstante lo antes resuelto a fin de no dejarlo en estado de indefensión, el deudor de apellidos BH deberá únicamente hacer el pago de los gastos de titulación de su hijo, quien deberá acreditar con recibo suficiente el pago de los derechos que genere dicha titulación. Por último, igualmente resulta infundado el tercer agravio respecto a que es excesivo el tiempo fijado para otorgarle la pensión a favor de la citada ya que el hecho de que estuvieran separados desde el año 2008 y ya no cohabitan como esposos no constituye una causal de terminación del matrimonio, ya que el Código en comento, en su artículo 52, únicamente contempla como causales de terminación del matrimonio, inciso primero, por divorcio; segundo, por nulidad decretada judicialmente; tercero, por muerte de uno de los cónyuges; y cuarto, por presunción de muerte decretada judicialmente.
judicialmente. En tal sentido, se propone modificar, a efecto de cesar únicamente la pensión alimenticia decretada en favor del ciudadano AEDM y condenar al señor JBH únicamente al pago de los gastos que genere la titulación del mencionado, siempre que éste acredite con recibo suficiente el gasto generado o que haya de generarse del trámite, y no habiendo lugar a condenar al pago por costas en esta segunda instancia, por cuanto el recurso que nos ocupa procedió en parte. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 371-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el segundo del listado, tenemos el TOCA 264-2022 del expediente 468-2020, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Tercero de Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 4 de febrero de 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. En este caso, el apelante de iniciales DHLU alega que el juez actuó de manera errónea al considerar como discapacitada a la demandada y no haber juzgado con igualdad entre las partes, además de que tampoco aplicó el principio de proporcionalidad al fijar el monto de la pensión a favor de esta, pues no se acreditó el estado de necesidad que lo amerite. En el proyecto se considera que son infundados los agravios porque sí se tomó en consideración en un plano de igualdad los padecimientos actuales de ambas partes. Asimismo, sí se acreditaron en autos los requisitos relativos a la necesidad de la demandada para recibir alimentos por parte del promovente. Del mismo modo, son inoperantes los agravios del recurrente, ya que el juez sí tomó en consideración la condición física actual del promovente al momento de determinar la pensión alimenticia y compensatoria, y no quedó acreditado en autos que éste se encontrara desempleado. Por tal motivo, se propone confirmar la resolución combatida. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 264-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el tercer orden de la lista, que es el TOCA 469-2022 del expediente 232-2020, juicio de sucesión testamentaria, Juzgado Tercero de Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se apela la sentencia interlocutoria de fecha 28 de marzo del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias. En este caso, el apelante es la albacea designada en el testamento de iniciales ADBA y quien se ostentó concubina y madre de la hija e hijo menor de edad del difunto. Contenido de la resolución impugnada. Se resolvió la procedencia parcial del incidente de inoficiosidad de testamento promovido por ADOG únicamente por lo que se refiere a los menores de edad, hija e hijo del autor del testamento, motivándose en que la citada procedencia parcial fue porque no se resolvió nada vinculado con relación a la promovente, quien se ostentó concubina, por cuanto a la fecha de la emisión de la resolución existía una suspensión provisional decretada en el juicio de amparo indirecto número 170 del 2022, del índice del juzgado primero del distrito en el estado, promovido por la albacea de la sucesión testamentaria contra actos de la juez quinto de oralidad familiar del primer departamento del estado. La procedencia parcial del incidente se motivó y fundó en que se cumplieron todos los presupuestos necesarios para declarar inoficioso el testamento público abierto otorgado por el difunto, porque éste, al emitir su última voluntad en el testamento, incumplió con la obligación de dejar o fijar una pensión alimenticia a favor de su hija e hijo menores de edad, quienes de conformidad con el artículo 30 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, gozaban la presunción de necesitar alimentos y aunque a aquellos les subsistía su madre, la heredera y albacea instituidas en el testamento declarado inoficioso, no acreditaron que la madre de los menores de edad tuviera la posibilidad de otorgarles alimentos o que existieran otros ascendientes con dicha capacidad. En este sentido, y toda vez que el testamento fue declarado inoficioso,
se decretó una pensión alimenticia a favor del adolescente y el niño parte en el asunto a cargo de la sucesión DMA-BY por una cantidad líquida mensual, y a fin de garantizar los alimentos, se determinó trabar formal embargo sobre 2 inmuebles que se acreditó forman parte del caudal hereditario. Dicha cantidad resultó de la aplicación del segundo párrafo del artículo 656 del Código Sustantivo de la materia, tomando en consideración el valor catastral de los inmuebles del caudal hereditario, haciendo las operaciones aritméticas necesarias, tomando como base el nuevo % de interés legal anualmente, se sacó una proporción de los que pudieran producir los inmuebles, misma que al ser dividida entre las 7 personas con derecho a heredar, los 7 hijos e hijas reconocidos por el difunto, incluidos los 2 menores de edad, equivalía al doble de la cantidad decretada de pensión alimenticia. Se dice doble porque a cada menor de edad le corresponde la mitad del total decretado como pensión alimenticia provisional. Asimismo, se dejó a salvo el derecho de la madre de aquellos para que en la vía y forma legal que correspondiere, solicitar el pago de los alimentos retroactivos que solicitó, por cuanto el incidente de mérito solo se ceñía a la declaración de inoficiosidad y a la cuantificación de la pensión alimenticia. Agravios. Los agravios presentados por albacea de la sucesión son 2. En lo sustancial se refieren a lo siguiente: que la resolución no fue congruente ni exhaustiva, porque no se resolvió la pretensión que planteó, pues no se contestó en sus términos, porque siempre manifestó que el autor de la sucesión vivió con la heredera y la albacea, y la autoridad no contestó aquello. No se tomó en consideración que la peticionaria basó el incidente de la inoficiosidad con base en actas de nacimiento que aduce son falsas, ya que son del registro civil de Chiapas, no tomando en cuenta nada de la paternidad que se negó. El juez de primera instancia no atendió a la suspensión definitiva decretada por el juez primero de distrito en el estado, derivada del amparo en que se reclamó la omisión de llamar a la albacea, de donde puede derivar la falta de acreditación del concubinato alegado. No se consideró que se expuso como litis la falta de obligación de proporcionar alimentos con base en lo previsto en el artículo 653 del Código Sustantivo de la materia. Agravios elevados por ADOG, quien compareció en representación de su hija e hijo menores de edad reclamando lo siguiente: la pensión alimenticia decretada no es decorosa, pues no alcanza a cubrir los rubros, tomando en cuenta que no posee una vivienda y la decretada no lo permitiría. El juez confundió el derecho de heredar con el derecho a recibir alimentos a que se refiere el artículo 656 del Código de Familia del Estado, dividiendo este derecho entre 7 personas, cuando aquellas no tienen derecho de alimentos por ser mayores de edad, por lo que solo debió considerar a los 2 hijos menores de edad. En la sentencia se debió ampliar la interpretación del artículo antes referido, 656, para el efecto de que se dote u otorgue un predio a los menores de edad. La heredera y el difunto no vivían juntos, incluso no tenían buena relación y se perdió de vista que ella poseía bienes. No se fijó una pensión alimenticia retroactiva desde el fallecimiento, siendo que esto no puede reclamarse al padre de sus hijos porque es difunto y no existe forma de requerirlo. No se decretó una pensión alimenticia provisional en favor de la madre de los menores de edad, misma que fue solicitada desde el escrito de fecha 14 de noviembre del 2021. En el proyecto se analiza el asunto en suplencia de la deficiencia de la queja en favor del adolescente y niños, cuyos derechos están dilucidándose. Primero, se estudiaron los agravios del albacea. Inciso A, que sus agravios son infundados, porque los argumentos que refieren en esta segunda instancia no fueron probados en la primera, pues la recurrente al quejarse de que las actas de nacimiento son falsas y que se desconocía la paternidad y existencia de los menores de edad, dichas afirmaciones solo pueden considerarse como manifestaciones unilaterales sin pruebas, que además fueron contradichas, porque de las constancias de autos se corrobora con plenitud que existían pruebas tendientes a desvirtuar la valoración de las pruebas documentales públicas consistentes en las actas de nacimiento de los menores de edad, en las cuales aparece el nombre del autor de la sucesión en los datos de filiación de aquellos. Además, que se probó que la heredera no vivía con el autor de la sucesión, y ella lo señaló así en la contestación de la petición de divorcio que está glosada como prueba. B. También son infundados los argumentos relativos a que la suspensión definitiva decretada por el juez primero de distrito en el Estado, derivada del amparo indirecto vinculado
con el reconocimiento de la concubina, porque de la simple lectura de la resolución se acredita que no se reconoció el derecho alimentario de aquella. C. También es infundado el agravio vinculado con que la madre de los menores de edad debía proporcionarles alimentos, pues observa que el juez analizó las circunstancias especiales de la madre de los menores de edad, es decir, que no contaba con un trabajo remunerado, porque se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado de su hijo e hija. Además de que el nivel educativo era el básico, pues solo estudió la primaria, que es extranjera en el país, la falta de familia o red de apoyo en la ciudad que impedía laborar y cuidar al mismo tiempo de sus hijos, así como que no tenía una casa habitación en esta ciudad. Seguidamente, se estudiaron los agravios del actor incidentista, de lo cual deriva lo siguiente. Primero, en lo concerniente a las quejas que la recurrente hizo valer por su propio derecho, relativas a que no se fijó en su favor una pensión, la cual se solicitó, esta debe calificarse como infundado, porque en la resolución recurrida se establecen argumentos claros al precisar que no se resolvería nada vinculado con la pensión alimenticia provisional de la hora recurrente en virtud de la suspensión provisional derivada de un amparo indirecto, y también para privilegiar el interés superior del adolescente y niños involucrados. Segundo, los agravios vinculados con el monto de la pensión alimenticia provisional decretada para el adolescente y niño parte en este asunto, igual deben calificarse como infundados, porque la pensión decretada es la provisional, que se fijó con base en lo que hasta ese momento estaba comprobado, formaba parte del caudal hereditario, sin tener que esperar a la etapa procesal donde el albacea ya hubiera presentado el inventario y avalúo para decretarla. Pues la pensión alimenticia provisional fijada, si bien debe cubrir los rubros a que se refiere el artículo 24 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, como deriva de la declaración de inoficiosidad del testamento, tiene características especiales que el juzgador debe tomar en consideración para decretar el monto. Tercero, el juez valoró correctamente lo dispuesto en el artículo 656 del Código de Familia para el Estado, pues de su lectura queda demostrado que, para el caso de la fijación del monto de la pensión alimenticia por la declaración de inoficioso de un testamento, deben seguirse reglas particulares previstas en la ley, teniendo la característica de que era provisional por la etapa procesal en la que estaba el juicio. Cuarto, es infundada la queja vinculada con que solo los menores de edad tenían derecho a recibir alimentos y el juez no debió dividir entre 7 porciones, por lo que los alimentos decretados al ser considerados como inoficiosos, un testamento, precisamente deben decretarse en base a la legislación misma que menciona que será según la porción que atañeras a cada uno de los acreedores alimentarios como herederos legítimos, sin que en este caso nada tenga que ver el argumento de que si las personas a las que toma en cuenta el órgano jurisdiccional tengan o no derecho a recibir alimentos, porque debe verlos como herederos y solo como acreedores alimentarios a quienes se les reconoció el derecho y a por los cuales se declaró inoficioso el testamento. Quinto, el argumento de que el obligado alimentario es una persona difunta y no hay a quien reclamarle el pago retroactivo se considera infundado, porque al ser carga de la masa hereditaria, quien tiene la obligación de defender a la sucesión dentro o fuera del juicio es la persona designada como albacea. Sexto, no obstante lo mencionado en el punto anterior, se considera que debe modificarse la parte considerativa de la resolución motivo de este fallo, en específico el considerando octavo, vinculado con el resolutivo séptimo de aquella, a efecto de dejar que se dejaran a salvo los derechos de la parte incidentista para que los ejercite en el momento procesal oportuno, debiendo tomarse en cuenta que deberá probar el derecho previa vista a la representante de la sucesión y cuando sea el momento procesal oportuno, pues se reitera, los alimentos decretados aún son los provisionales. Por lo anterior mencionado, se propone modificar el considerando octavo y el resolutivo séptimo de la resolución apelada de fecha 28 de marzo de 2022, para quedar en los términos siguientes. Séptimo, en atención a lo señalado en el considerando octavo, acerca del pago de una pensión retroactiva de los alimentos que pide la parte incidentista, se dejan a salvo sus derechos para que los ejercite en el momento procesal oportuno. Se procede a la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero.
A favor. El proyecto del TOCA 469 de 2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuamos con el siguiente de la lista, que es el TOCA 504 de 2022, del expediente 418 de 2018, juicio ordinario civil, juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 29 de abril del año 2022. Tiene el uso de la voz. Gracias. Sí aclarar que, como bien se mencionó, es del expediente 418 del 2018 y del 532 del 2018, ya que estos fueron acumulados. Apelantes, la persona moral SM, Sociedad Anónima, VMCM, EJDD y la persona moral PVA, Sociedad Anónima de Capital Variable. La resolución impugnada. En el caso que nos ocupa, la persona moral SM y los ciudadanos VMCM y EJTD solicitaron la rescisión de un convenio transaccional con opción a compra respecto de 2 bienes inmuebles y sus respectivas licencias de funcionamiento, con base en diversas causales que se pactaron en el propio convenio. Por su parte, la persona moral PBA, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el cumplimiento del contrato y que se declarara que ejerció la opción de compra, por lo que debía otorgarse la escritura de compraventa correspondiente. En el fallo apelado, la juez del conocimiento determinó que no se acreditó ninguna de las causales de rescisión invocadas por la parte actora del juicio primigenio, por cuanto consideró que ésta había consentido modificar tácitamente el convenio base de la acción y declaró procedente la acción de cumplimiento ejercida. Agravios. La persona moral SM, Sociedad Anónima, y los ciudadanos VM, CM y EJDD alegan que se evidenció la mora en la que incurrió dolosamente la demandada, puesto que ésta lo aceptó de manera expresa en su escrito de contestación de demanda, y con ello se actualizó una de las causales de rescisión que hizo valer. Asimismo, adujeron que era incorrecto e inverosímil el razonamiento de la jueza al manifestar el principio de libre autonomía de las partes y señalar que, si bien dichos pagos eran extemporáneos, los mismos no habían sido rechazados por la parte propietaria, puesto que era la parte actora quien había optado por ejecutar por diversos medios el cumplimiento del convenio transaccional. Por su parte, la sociedad PVA, Sociedad Anónima de Capital Variable, se quejó respecto de la valoración de varias pruebas y de que no se haya condenado a su contraparte a pagar el impuesto predial de los bienes inmuebles en litis. En el proyecto, se considera que son esencialmente fundados los agravios elevados por la persona moral SM, Sociedad Anónima, y los ciudadanos VMCM y el ciudadano EJDD, por cuanto se considera que sí se acreditó la impuntualidad en la que incurrió la sociedad PVA SA de CB, al efectuar los pagos relativos a los frutos civiles sin que sea óbice que los hubiera aceptado, pues estaba en su derecho, y esto no significó la modificación del convenio base de la acción, pues para ello se necesitaba que ésta se realizara expresamente con las mismas formalidades del indicado convenio. Por ello, se asumió jurisdicción y con fundamento en la jurisprudencia titulada Recurso de Apelación, cuando el Tribunal de Alzada revoca la sentencia impugnada y reasume jurisdicción, está obligado a estudiar todos los elementos de la acción, aun cuando ello no haya sido impugnado. Aplicada por analogía de razón, se entró al estudio de la acción de rescisión que dichos apelantes hicieron valer, resultando procedente con base en las causales de falta de pago puntual de los frutos civiles y la contratación de un seguro conforme a lo pactado por las partes. Cabe precisar que ante la procedencia de la acción de rescisión no se hizo el estudio de los agravios formulados por la sociedad PVA, Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, se declaró rescindido el convenio y que no procedió la acción de cumplimiento. Se condenó a la persona moral PVA, SADCB y a los ciudadanos JA, JRE y ZDR a desocupar y entregar los inmuebles en un término de 30 días,
Se ordenó entregar a la sociedad PVA, Sociedad Anónima de Capital Variable, los 13 cheques certificados que obran guardados en el secreto del juzgado al haberse rescindido la opción de compra del convenio basal. Se ordenó reintegrar a la sociedad PVA, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cantidad de 11.400.000 pesos moneda nacional. Se condenó a la sociedad PVA SADCB a pagar a los señores VMCM, EJDD y a la persona moral denominada SM, Sociedad Anónima, la cantidad de 10 millones de pesos, moneda nacional, por concepto de pena convencional, así como al pago de la cantidad que resulte el cálculo que se haga conforme a la cláusula sexta del convenio transaccional base de la acción por la ocupación de los inmuebles materia de la litis desde el día 15 de junio del año 2020 y hasta el día que los entregue totalmente desocupados. Se dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta en el asunto que nos ocupa, por lo cual se ordenó girar oficio al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, y se condenó a la sociedad PVA, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de las costas y gastos del procedimiento reguladas que sean conforme a derecho, por lo cual se propone revocar el proyecto. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 504-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el listado número 5, tenemos el TOCA 610-2022 del expediente 781-2019, procedimiento de ejecución de convenio transaccional, juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, donde se apela el auto de fecha 18 de mayo del año 2021. Adelante, magistrado. El apelante de iniciales VMCM, por su propio personal derecho y como apoderado legal de EJDD y de la persona moral denominada SM, Sociedad Anónima. Resolución impugnada. Mediante resolución de fecha 18 de mayo del año 2022, se resolvió la oposición a la ejecución del convenio transaccional hecha valer por la sociedad PVA, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se determinó que ésta resultaba procedente, pues no puede ejecutarse el convenio, dado que se encontraba pendiente de resolver un diverso litigio que versa sobre la rescisión y cumplimiento de la opción de venta de los predios motivo del convenio transaccional, ya que de ejecutarse mediante la vía elegida por la parte ejecutante, se dejaría en estado de indefensión a las partes. En consecuencia, se declaró improcedente la vía de apremio elegida por la parte ejecutante. En sus agravios, los cuales pueden ser estudiados en dos partes. Los primeros son aquellos que se refieren de forma genérica a violaciones procesales por la parte apelante, pues la parte apelante alega que en diversas ocasiones la juez del conocimiento actuó con parcialidad. Los segundos se refieren en lo esencial a que la juzgadora admitió y resolvió procedente una excepción denominada procedimientos ordinarios vigentes, cuando el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece cuáles son las excepciones que pueden oponerse en este tipo de procedimientos, y esa no se encuentra contemplada. Proyecto. Los primeros agravios resultan inoperantes por cuanto no atacan los fundamentos del auto recurrido al haberse formulado de manera genérica, sin precisar la lesión que le causa dicha determinación, por lo que no pueden ser considerados verdaderos agravios. Los segundos resultan infundados, pues si bien es cierto que la parte ocupante excepcionista opuso la excepción que denominó procedimientos ordinarios vigentes, y esta fue la que la juez ordenó para determinar procedente la oposición de la sociedad PVA, Sociedad Anónima de Capital Variable. Esto fue porque del estudio de los argumentos que motivan dicha excepción, se advierte que la excepción que realmente hizo valer es la denominada cualquier otro arreglo que modifique la obligación, contemplada en el artículo 403 del Código Adjetivo de la materia, pues hizo referencia a otros procedimientos ordinarios civiles en los que se está resolviendo respecto de la rescisión del convenio que solicitó la aquí parte recurrente, y también el cumplimiento del convenio que solicitó la parte ocupante.
sin importar que haya denominado de forma distinta su excepción, pues con fundamento en el artículo 539 del Código antes invocado, aplicado por analogía de razón, la autoridad jurisdiccional está obligada a estudiar íntegramente los escritos y solicitudes que las partes presenten. Por tal motivo, se propone confirmar. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 610-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Y tomando la convocatoria del orden del día como número, inciso B, programación para la sesión ordinaria siguiente. Magistrada, ¿tiene el uso de la voz? Gracias, secretaria. La siguiente sesión de esta sala civil y familiar sería el 16 de noviembre, si les parece, magistrados. Sería la 34ª sesión ordinaria. Si les parece, a la misma hora, 11 de la mañana. Sí. 11 de la- Queda Y programada en la sesión ordinaria el 16 de noviembre de 2022 a las 11 de la mañana. El Gracias. número de proyectos asignados para la 34ª sesión, ¿cuál sería? Serían entre 5 y 8 proyectos, dependiendo de las consideraciones de cada magistrado y de cada ponencia. Entre 5 y 8 proyectos. Continuando con el número D, tenemos los cumplimientos de amparo pendientes. Tenemos de la ponencia tercera, el cumplimiento de amparo del TOCA 1196-2021. Es un amparo indirecto, tiene un vencimiento del 18 de noviembre. Magistrado, ¿tiene el uso de la voz? Es de la ponencia tercera. ¿Una fecha probable para programar o lo dejamos pendiente? Lo dejamos pendiente, se está trabajando en él y todavía estamos en tiempo para dar Para su cumplimiento. cumplimiento. Claro que sí, gracias. El TOCA del 503-2020 igual tiene un amparo directo. Ese tiene un vencimiento del 14 de noviembre, pero parece que ya hemos programado sesión extraordinaria para más adelante. Magistrada. Sí, igual estamos concluyendo los trabajos. En ese caso son 2 amparos. Sí, 2 amparos. Muy bien. Magistrada, ¿tiene el uso de la voz? ¿Algún pendiente, asunto general para tratar? ¿Algún asunto general, magistrados? Por mi parte, ninguno. 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 Pues siendo así, podemos ya declarar como clausurada esta sesión de la 33ª sesión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, 9 de noviembre del año 2022. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias, secretaria de Acuerdos. Buenas Gracias, tardes. buenas Gracias. tardes.